No hay dudas de que Venezuela es un país de escritores y artistas, de que es un país de poetas. No obstante, tan solo unos pocos son los que figuran en las historiografías y manuales de literatura venezolana, no hablemos de lo universal. Así las cosas, muchos poetas en este país donde nadie lee, entre comillas, generalización dañina como todas, quedan ocultos a la mirada de los lectores medianamente informados. Los especialistas e investigadores, inclusive, ignoran a muchos autores de los que no han tenido noticias suficientes. Los PENSA de las universidades y los programas de educación media, claro está, en oportunidades ni mencionan a estos grandes desconocidos. De vez en cuando, algún tecnócrata del Ministerio de Educación descubre a algún poeta o un editor avispado lee o escucha recomendaciones sobre tal o cual escritor que hasta ese momento no existía. Es por ello que la Fundación Caupolicán Ovalles se ha dado a la tarea de difundir la obra de este poeta que hoy por hoy se ha convertido en una suerte de autor de culto. Manuel Ovalles, junto a un grupo de colaboradores, equipo que se ha ido conformando en torno a este proyecto que hoy ve la luz, indaga incansablemente entre familiares, amigos y estudiosos del Gran Caupo, así como de las agrupaciones en las que participó y muchas veces fundó este autor que esta tarde nos convoca. Resultado de indagar entre papeles, bibliotecas personales o públicas, conversaciones y entrevistas, es este libro que hoy presentamos. La idea original fue del joven investigador Miguel Chillida, nieto de otro ballenero, el poeta Francisco Pérez Perdomo, quien, hurgando en la biblioteca del abuelo, leyó y se hizo fanático del autodenominado poeta Hostias. Concibió así esta antología que, inspirada en la conservación y difusión de la obra de su padre, Manuel fue haciendo crecer con textos diversos y fotografías hasta configurar este valioso libro documento. El resultado es esta hermosa publicación que ya algunos habrán podido revisar. La antología originalmente iba a ser publicada por Monte Ávila Editores, pero los inconvenientes presupuestarios y los retardos productos de esto hicieron que Manuel encauzara los esfuerzos para hacer realidad esta primera edición. Sin embargo, no perdemos la fe en que exista en un futuro próximo la versión necesaria en la colección Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de la prestigiosa editorial que mencionáramos, ya que es perentorio que el nombre del arponero primero se ubique al lado de las selecciones de los grandes autores nacionales que ya figuran en el catálogo de dicha colección. Quiero de verdad celebrar las iniciativas de Manuel Ovalles. No todos los hijos se ocupan así de sus padres. Eso me parece algo verdaderamente hermoso y conmovedor. Qué suerte la de Caupolicán, de verdad. A mí me corresponde ubicar al poeta y a su obra y a Rodolfo, que fue su amigo y compañero generacional, pues ya una versión más personal, me imagino. Por supuesto, yo conocí a Caupolicán, pero tenemos una diferencia de edad importante. Sin embargo, fuimos buenos amigos y a mí siempre, claro, yo lo conocí cuando ya él estaba un poco más avanzado en su vida y no me cuadraba mucho el personaje con lo que yo leía, porque el Caupolicán de los años 90, 80, 90, era un tipo serísimo, verdaderamente, de palto y corbata, presidía la Asociación de Escritores de Venezuela, teníamos reuniones de burócratas en el Ministerio de la Cultura, y era todo muy ordenado y muy organizado, y eso no cuadraba pues un poco con la mitología que uno tenía de él, ¿no? Sin embargo, pues como sabemos, una cosa es la gente y otra su obra, y no siempre casan perfectamente la imagen que uno tiene de la gente y la obra. Y eso es muy común y muy interesante. Yo voy a leerles apenas unas dos páginas y media del Coro de las Voces Solitarias, donde abordo los comienzos de Caupolicán. Recordemos que él nace en 1936 y que inicia su obra poética
en pleno auge ballenero, y entonces publica aquel estremecedor poema, Duerme usted, señor presidente. Esto es de 1962. La escritura de este texto y la publicación le valió el exilio. Quizás influido por la Beat Generation norteamericana de Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti y Gregory Corso, entre otros, o por la antipoesía ya en boga en la palabra de Nicanor Parra, quizás retomando el tono de panfleto político que alguna vez cultivó Rufino Blanco Fombona, lo cierto es que Ovalles irrumpe con un discurso de abierta violencia, imprecatorio, más que agresivo, feroz, contra la figura de Betancur. El libro lleva un prólogo de González León y en él puede leerse, me refiero no al prólogo, sino propiamente al texto. Voy a citarles. El presidente vive gozando en su palacio, come más que todos los nacionales juntos y engorda menos por ser elegante y traidor. Sus muelas están en perfectas condiciones. No obstante, una úlcera le come la parte bondadosa del corazón. Y por eso sonríe cuando duerme. Como es elegido por voluntad de todos, los mayoritarios dueños de inmensas riquezas, es un perro que manda, es un perro que obedece a sus amos, es un perro que menea la cola, es un perro que besa las botas y ruñe los huesos que le tira cualquiera de caché. Su barriga y su pensamiento es lo que llaman water de urgencia. Por su boca corren las aguas malas de todas las ciudades, con sus manos destripa virgos y como una vieja puta es débil y orgulloso de sus coqueterías. Se cree el más joven y es un asesino de cuidado. Bueno, esto es tan terrible que da risa, ¿verdad? Es humorístico prácticamente. Aunque aquí hay una anécdota muy simpática, de la cual Manuel es testigo y me la comentó. Caupolicán le hace un libro de entrevistas a Carlos Andrés Pérez, el libro se titula Usted me debe esa cárcel. Y en ese libro, Pérez le confiesa a Caupolicán que Betancur le dio la orden de meterlo preso. Y Pérez trató de interceder ante Betancur y decirle, pero mire, van a meter preso a estos muchachos. Caupolicán tiene en el año 62, nació el 36, pues sí, 25 años, es verdaderamente muy joven. Pero bueno, en todo caso no fue preso, pero sí se tuvo que ir al exilio. Y a Adriano creo que lo pusieron preso una semana o 15 días por unas averiguaciones, etcétera, ¿no? Por cierto, esto habla muy bien de la Venezuela que todos amamos, pues, es decir, después de semejante insultada contra Betancur, muchos años después, Pérez, el hijo político de Betancur, se sienta como un buen amigo con Caupolicán a conversar cuando está preso en la Humada. Y publica este libro, Caupolicán, muy interesante, por cierto, para quienes nos interesa la figura histórica de Carlos Andrés Pérez, que es un hombre interesantísimo, obviamente. De modo que esa es la Venezuela que uno ama, pues, en la que puede pasar que unos enemigos acérrimos, como eran en un comienzo, pues lleguen a esos tonos de reconciliación. Esta poesía imprecatoria, como yo la llamo, pues tiene que ver con esa idea de los grupos de los años 60 de ensamblar la poesía y la política, de hacer de la obra literaria y de las convicciones políticas un solo carril, que no hubiesen contradicciones. Y bueno, obviamente esto era lo que pensaba Caupolicán de Rómulo Betancur en aquel momento. Por supuesto, con los años su opinión sobre Betancur naturalmente cambió. Pero desde el punto de vista de la poesía, lo que nos interesa es esto, es que insurge una voz contundente, fuerte, capaz de
de estos vocablos, ¿no? Les sigo leyendo. Difícil encontrar ofensas más directas y más hirientes, síntoma de la temperatura de la lucha de aquellos tiempos. Como era de esperarse, el gobierno ordenó la confiscación de la edición y la persecución del autor y del prologuista. El autor huyó a tiempo, pero el prologuista no, y estuvo unos días en la cárcel. Poesía política de lenguaje directo, prosaico, apocalíptico. Poesía que no hace asco frente al vocablo procaz y busca la confrontación de un lenguaje, entre comillas, convencionalmente poético. Poesía de la antipoesía, crítica del canon poético desde la poesía misma y estallido del discurso. Por ello, poesía que se enajena también frente al poder corrosivo de la locura, del absurdo que, paradójicamente, afirmaban querer evitar superándolo en sus manifiestos. Ovalles a este discurso lo ha sabido acompañar de una frenética actividad humorística, como de teatro del absurdo, paródica, efímera, que ha encontrado cauce en los delirantes discursos como presidente de la República del Este. Disparate creador, sucesor de estas gestas, cuando ya la pacificación política iniciada por el gobierno de Raúl Leoni y concluida por el primero de Rafael Caldera es un hecho. Y la inserción de los disidentes en la mecánica democrática también lo es a partir de 1968. En su segundo libro continúa la salva contra el gobierno. Se titula En uso de razón, 1963. Luego publica el que resulta su texto más interesante, al menos para mí, ya no por la fuerza que denota, sino por su tono elegíaco. En Elegía en rojo a la muerte de Guatimozín, mi padre, alias El Globo, un libro de 1969, se combinan con éxito tanto el desenfado propio de su poesía como una nueva invitada, la ternura. Además, la gracia musical de los versos y el juego con la espacialidad es notable, así como la felicidad de ciertas arbitrariedades con el lenguaje. Su tono celebratorio y triste, melancólico y eufórico, hacen del libro una pieza extraña y considerable dentro de esta corriente de la poesía hispanoamericana que se ha denominado poesía conversacional, aunque esta de Ovalles presente rasgos que la diferencian de ella, al menos en sus ejemplares canónicos. Sentimentalidad, cierto tono musical, asunción de los paraísos artificiales del alcohol, tan caros a esta generación que estudiamos, hartazgo de la preceptiva, tanto poética como vivencial, hartazgo de las buenas costumbres, tanto literarias como las de la convivencia. Son algunos de los rasgos que se delinean en este libro. Luego, en Copa de Huesos, 1972, Sexto Sentido, Udiario de Praga, 1973, Para Canción de Evita Paraíso, 1980, y Convertido en pez viviré enamorado del desierto, 1989, la poesía de Ovalles va alejándose del referente político y ganando en el referente amoroso. Trueque altamente beneficioso para ella, no porque no crea que sus aportes a la poesía política venzan el giro panfletario y sean por ello considerables, sino porque en esta vertiente amorosa encuentro un alma menos crispada, más honda, menos dominada por el ofuscamiento, y en poemas como Si alguien pretende dominarte un día, el hablante encuentra un tono sereno, encantatorio en su dimensión humanísima. Les leo 5 versos. Bailarás todas las veces que quieras,
y yo te obsequiaré unas lindas persianas con todo el aire de un negocio. Bellísimo. Una cosa preciosa, de verdad. Quizás no sea descabellado pensar que la realización del talento creador de Ovalles se ha dado en dos ámbitos. En la parodia efímera, delirante e hilarante que encontró la horma en la República del Este y en sus performances, y en la zona amorosa, donde sus poemas han hecho destellos conmovedores. Esta paradoja no es exclusiva de Ovalles, puede advertirse en la poesía del nicaragüense Ernesto Cardenal, cuyos poemas de amor son memorables, y los políticos episódicos. Se da, como veremos más adelante, en la poesía de Víctor Valera Mora. Extraña moneda, por una cara los disparos más violentos y por la otra los amores más fulgurantes. Gracias por su atención. Los que pudieran acompañarme en la edad que tengo deben seguramente recordar a aquel poeta español León Felipe, que recorrió el mundo en contra de Francisco Franco leyendo unos poemas de una manera siempre espectacular. Yo estaba muchacho cuando lo vino a Caracas y lo vi. Y él comenzaba su recital y preguntaba: ¿ha llegado el gobernador? Entonces, por supuesto, todos nosotros en desconcierto, en silencio. ¿Ha llegado el alcalde? El obispo ha llegado. Mejor, empecemos sin ellos. Bueno, empecemos sin ellos. Empezaré yo sin ellos. Tengo un texto que escribí porque yo, aquí en este libro yo escribí que sobre Caupolicán Ovalle. Él enamoró y sedujo a la palabra de tal manera que ella, fascinada, cayó rendida a sus pies. Entonces él la levantó y se arropó con ella. La convirtió en una especie de túnica sagrada con la que a partir de ese momento se protegió contra la hostilidad del universo. Cuando yo escribí este texto, quise decir que en efecto Caupolicán Ovalles había enamorado y seducido a la palabra, y era verdad porque yo lo vi esa tarde agacharse y recogerla como estaba tirada en el suelo, sucia y maltrecha, y por culpa de tantos versificadores, allí tirada, y Caupolicán, el poeta Hostias, se cubrió con ella como si fuera realmente una túnica, una jilaba, una vestidura de oficiante de una liturgia que no vacilaba en hurgar en la basura para encontrar, si no la poesía tradicional, al menos la antipoesía que iba a definir la corrosión política y social de unos años 60 venezolanos que acabarían desembocando en una lucha armada. Desde entonces la palabra se encumbró, se untó aceites perfumados, se vistió con mejores ropas y no hizo otra cosa que incitar a Caupolicán para que disparara discursos delirantes, considerados desaforados e inconvenientes, cuando en realidad eran coherencias de una mente sin sosiego, pero defendida por una sintaxis impecable.
La palabra convirtió a Hostias en una especie de nuevo San Jorge de Capadocia, dispuesto no a matar al diabólico dragón de nuestros mejores sueños, sino a despertar de su bochornosa siesta al presidente que duerme satisfecho en su palacio. Duerme usted, señor presidente, fue el poema que provocó la ira de Rómulo Betancourt. Estando Carlos Andrés Pérez, como recordó Arraez, estando Carlos Andrés Pérez preso en la Ahumada, Caupolicán lo entrevistó e hizo de la entrevista un libro titulado Usted me debe esa cárcel. Y Carlos Andrés cuenta allí que Betancourt, molesto, le dijo que pusiera preso a esos dos carajos. Se refería a Adriano González León, autor del estremecedor prólogo Investigación de las basuras, y al propio Caupo. Caupolicán se asiló en Colombia y Adriano estuvo en prisión. Carlos Andrés Pérez le hizo ver a Betancourt que se trataba de un escándalo que apenas duraría una semana. Si usted quiere, los pongo presos y retiro el libro de las librerías. Pero eso lo que va a hacer es acrecentar el escándalo. No, señor, le dijo, contestó Rómulo muy mal tono. Mire, le dijo, acá, presidente que se deja tocar el rabo, lo tumban. La manera que tienen los presidentes nuestros de hablar. Bueno, esta no es una fundación, digámoslo así, sino una cofradía que empezó a nacer poco a poco. Una vez yo empiezo a recibir llamadas telefónicas de jóvenes que quieren saber sobre la obra de Caupolicán Ovalle, que me piden que firme los derechos de autor de libros que al final nunca salen, pero yo entusiasmado me piden esos derechos de autor. A mí me impresionaba. Y siempre lo citaba a la misma panadería bajo mi casa y yo siempre firmaba. Pero después de 12 firmas y sin ningún libro, yo me digo, coño, ¿será que yo debería darle un impulso? Y bueno, converso con Gonzalo Rodríguez Landín, el editor de siempre, para editar la antología de mi papá, que Miguel Chillida, el nieto de Francisco Pérez Perdomo, ha elaborado en compañía de Miguel Marco Trellano y de Francisco Ardiles, que Francisco Ardiles, lástima que no puedo venir hoy, es el profesor de Miguel Chillida, que lo encamina a hacer esta antología. Una vez que la antología poética con los 3 trabajos originarios, introducción y epílogo, están realizadas, el libro sufre un tropiezo en la imprenta. Gonzalo Rodríguez tiene unas palabras con el encargado de la imprenta y se paraliza el libro. Eso nos da un tiempo, digamos, para la locura, y yo empiezo de una manera sistemática a acosar al escritor español JJ Armas Marcelo. Lo empiezo a atacar por teléfono, lo empiezo a atacar por Facebook, lo empiezo a atacar por internet, para convencerlo de que nos escriba un texto, porque él en distintos momentos había escrito sobre mi papá y me parecía una persona importante. Bueno, tanto que doy que Armas Marcelo, acosado, su correo lleno de fotos mías en mi lancha, en la playa, donde yo estuviese, le enviaba una foto para recordarle que yo estaba ahí detrás de él, me manda el texto. Luego que tenemos este texto, Chillida vive en Canadá y todo esto ha sido una relación por WhatsApp y por el internet. Entonces, cada día aparecía, digamos, un texto nuevo sobre Caupolicán y Chillida, en vez de pararlo, decía, publiquémoslo, poeta, qué bueno, adelante. Este muchacho está loco, decía yo. Entonces, ahí aparece, digamos, una persona coherente, que es Miguel Marco Trellano, y nos dice, miren, ¿qué locura están haciendo ustedes? Eso no es ninguna antología poética, o sea, son 2 libros que ustedes están haciendo. Entonces, él interviene y hace antología poética y otros textos.